Shalom, Levavot Mekashevim, bienvenidos a Audio Cábala by Incatuaria. Estamos ya camino a Purim, empezando a estudiar para llegar ese día con muchos secretos develados, con mucho saber integrado, con muchas sorpresas y con mucha alegría, por supuesto, porque es el mes de Adar. Así que comencemos entonces con el sentido Pshat, ¿sí? La primera dimensión de la Megilá. Comencemos con este sentido de interpretación. Capítulo 1. Cuando dice Vaihi bime Ahashverosh, y fue en los días de Ahashverosh. Nuestros sabios indican como regla que siempre que se menciona el término Vaihi, denota sufrimiento, declarando así que la historia que se desenvuelve bajo circunstancias difíciles. Luego, cuando dice Hu Ahashverosh Hamolech, él es Ahashverosh, el que reinó. Cabe mencionar que la expresión Hamolech en hebreo significa que reinó por la fuerza, dando peso a las opiniones que afirman que Ahashverosh no provenía de la realeza, de modo que su reinado fue impuesto por favor de su esposa, la princesa Vashti, y no por sus propios méritos. Luego, cuando dice Mehodu be'ad Kush Sheva behesrim Umea Medina, desde la India hasta África, 127 países. El Talmud tiene una opinión que la India y África están muy próximos, de manera que no es posible que abarquen entre ellos 127 países. Pero, dando la vuelta a todo el globo terráqueo y finalizando en África, esto sí da un total de 127 países. Esa es la intención del Pasuk, según el Talmud. ¿Esto qué alude? Alude que, además de aludir al conocimiento de nuestros sabios, alude que desde esos tiempos sabían que la Tierra era redonda. En otra parte, indica Vayamim Hahem Keshevet Hamelech Ahashverosh al Kiseh Malhuto Asher Beyushan Habira. En aquellos días, cuando se sentó el rey Ahashverosh sobre su trono real, que estaba en Shushan, la capital. Aparentemente, la frase que estaba en Shushan, la capital, no tiene sentido, pues siempre donde el rey se establece, será la capital y sede principal de su país. Por ello, nuestros sabios explican que las palabras que estaba en Shushan, la capital, insinúan algo más. Y acá hay una historia para contar sobre un trono. Es sabido que jamás existió un trono como el del rey Salomón. Su majestuosidad, diseño, materiales, estatuas, combinación, tamaño y funcionalidad eran excepcionales, dignas del ilustre rey. Los reyes de otras comarcas dejaban sus hogares e imperios para viajar durante meses y poder contemplar el célebre y glorioso trono del rey Shlomo, además de escuchar su sabiduría y admirar el sorprendente palacio donde gobernaba. Varios años después de la muerte del rey Shlomo, uno de los grandes faraones de nombre Shishak invadió Jerusalén en el año 925 antes de la era común, y tras su victoria dio la orden de trasladar el inmenso trono hasta Egipto para emplearlo como su propio trono real. Una vez ubicado el trono, en el momento en el que el faraón comenzó a subir por sus escalones, uno de los leones forjados
percibió que no era el rey Shlomo quien subía, según algunas opiniones, por fuerza de uno de los nombres divinos que Shlomo le infundió, y según otras opiniones, como resultado de una respuesta mecánica elaborada con la sabiduría del rey Shlomo, así que levantó sus garras, este león, y lo golpeó, dejándolo discapacitado de por vida. A partir de ese episodio, el faraón Shishak también fue conocido como Nejo, que significa inválido. Años más tarde, el rey Ahasverosh se impresionó también del diseño sin igual del trono del rey Shlomo y lo deseó. Sin embargo, se enteró de lo que le había sucedido al faraón que intentó utilizarlo. Por ello, se dirigió a la ciudad de Yuyán, donde residían los artesanos más capacitados del mundo, y ordenó hacer una réplica del trono del rey Shlomo, y así fue. El trono estuvo listo. Sin embargo, el tamaño era excepcionalmente grande y no había manera de trasladarlo hasta la ciudad donde residía el rey. Fue entonces cuando Ahasverosh, al ver que no existía ningún modo de transportar el trono, concluyó: si el trono no puede venir a donde yo me encuentro, yo iré donde está el trono. Y de este modo, Yuyán se convirtió en la nueva capital. Hasta ahora explicamos la parte técnica de la historia por la que Ahasverosh decidió mudarse a Yuyán. No obstante, nuestros sabios nos revelan que el motivo por el que Dios convirtió a Yuyán en la capital y en la residencia del rey fue porque Mordejai vivía en Yuyán. Una de las cualidades de Hashem es anticipar el remedio antes de exponer la contrariedad que está a punto de suceder. En este caso, siendo Mordejai el remedio para la catástrofe que se aproximaba, Hashem dispuso que estuviera en el lugar de los hechos antes que la historia misma diera comienzo. Luego hay otra parte donde leemos: Bishnat Shalosh Lemolhoasa Mishte Lehol Sarad Va Abadab. En el año tercero de su reinado hizo un festín a todos sus ministros y súbditos. Lo primero que debe hacer cualquier gobernante es la toma de posesión, pues es la parte fundamental de su gobierno y debe hacerla de inmediato. Sin embargo, Ahasverosh hizo la ceremonia de toma de posesión solo hasta el tercer año de su reinado por una simple razón: el conteo de los 70 años de exilio. En este segundo intento, una vez que se descartó el conteo que tuvo lugar durante el reinado de Belshazzar, sucedió el segundo año del reinado de Ahasverosh. Por eso, esperó a que finalizara dicho año y solo después, contando con la seguridad de que la redención del pueblo de Israel no sucedería más, ofreció un gran festín exhibiendo los utensilios del Bet Hamikdash, al igual que Belshazzar, para poner en claro y descartar cualquier esperanza al respecto. Otra parte del relato nos dice: Beharoto et osher kebot malhuto, beed yekar tiferet gedulato, para mostrar la riqueza del honor de su reinado y la magnificencia de la belleza de su grandeza. El motivo por el que Ahasverosh decidió exhibir sus riquezas sin contenerse en absoluto fue porque, como se menciona, lo que más teme todo rey es que le sea arrebatado el poder, y uno de los motivos por el que sus súbditos deciden levantarse en armas es por los impuestos elevados que el gobierno recauda de cada habitante. Por ello, para evitarlo, Ahasverosh exhibió sus grandes riquezas, poniendo en claro que jamás exigiría altos impuestos de la gente, pues gozaba de un gran caudal de riquezas, mismas que podían mantener un festín de medio año, 180 días, atendiendo a los más grandes gobernadores provenientes de todos los 127 países que dominaba.
en otra parte del relato, nos dice: Ubimlot hayamim haele, asa hamelech lechol ha'am hanim tzaim beyushan habira mishte shib'at yamim. Y completados los días estos, preparó el rey para todo su pueblo, que residía en Yushan, la capital, un banquete de 7 días. La gente que residía en Yushan eran en su mayoría yehudim. ¿Por qué hacer un banquete especial para ellos? Es sabido que la gente que vive cerca del palacio probablemente determine el destino del rey en momentos de apuro. Si lo aprecian, lo defenderán, pero si lo detestan, ayudarán a que sea derrocado. Por ello, Ahasverosh se preocupó de mantener buenas relaciones con ellos, pese a ser la clase baja y la gente que más odiaba, como explicaremos más adelante. En otra parte del relato nos dice: Behashkot bichle sahav bekelim mikelim shonim, y dar de beber con utensilios de oro y objetos diversos. Como explicamos, los utensilios de oro que aquí se aluden se refiere a los que fueron extraídos, saqueados, robados del Bet Amikdash por Nebuchadnezzar, exhibidos, que es Nabucodonosor, exhibidos en el banquete de Belshazzar y empleados de nuevo ahora en el banquete de Ahasverosh. En otra parte, en otro versículo encontramos: Behashetia kadat la asot kitzon ish ba ish. Y la bebida era acorde a la observancia, para llevarlo a cabo como la voluntad de hombre y hombre. Por aquel entonces, Ahasverosh contaba con 2 personalidades muy especiales: Mordejai y Hamán. Mordejai fue asignado como supervisor de Kashrut durante el festín de Ahasverosh, asegurando así que todos los alimentos ofrecidos sean kasher. Asimismo, Hamán también fue asignado para atender a los invitados durante el banquete. De este modo, nadie se vio obligado a beber o probar alimento. No obstante, la tentación por hacerlo era inevitable, por lo que Mordejai supervisaba constantemente que no consumieran algo prohibido, mientras que Hamán servía con intenciones de involucrar a los Yehudim en el banquete del rey y embriagarlos de tal manera que terminaran cayendo en todo tipo de prohibiciones. Es por eso que el pasuk indica que la bebida se llevaba a cabo como voluntad de hombre y hombre, refiriéndose a Mordejai y a Hamán. Gam Vashti Hamalka Aseta Mishte Nashim. También Vashti, la reina, hizo un banquete para las mujeres. Aquí se refleja un evidente problema de paz conyugal entre el rey Ahasverosh y Vashti. Según las opiniones que afirman que Ahasverosh no era de ascendencia real, sino un cuidador de la caballeriza, generaba una relación del tipo de ¿quién manda aquí? ¿Quién tiene realmente el poder de dominar? Vashti, por su parte, pertenecía a la realeza y quería manifestar ese linaje a toda costa. Es por eso que Ahasverosh ofreció un banquete en el patio del jardín real, mientras que Vashti lo ofreció en el palacio del rey. Otro de las partes de un versículo dice: Vayom hashevi ketov lev hamelech bayain. En el 7º día, cuando el corazón del rey estaba contento por el vino. Como mencionamos, Ahasverosh ofreció un banquete durante 180 días para todos los pueblos y posteriormente ofreció un banquete menor solo durante 7 días para los habitantes de Shushan. Ahasverosh se había
abstenido de embriagarse con el fin de atender los pormenores de la fiesta y las necesidades de sus invitados. Además, para poder entablar las pláticas necesarias con su gente y tomar decisiones importantes. Ahora, en el día 187, decidió que había llegado el momento de permitirse beber vino sin ningún límite. Otra de las frases que encontramos dice: Amar le Javi et Vashti Hamalka, Beketer Malhut. Dijo traer a Vashti, la reina, con la corona del reinado. Antes de ordenar que trajeran a Vashti, se entabló una discusión entre Ahasverosh y sus más distinguidos invitados, cuáles eran las mujeres más bellas del imperio. Ese era el debate, sobre eso versaba el debate. Y como era de esperarse, cada uno defendió su región. De modo que el gobernador de Persia aseguraba que las mujeres persas eran las más bellas del mundo. El de Babilonia afirmaba que las mujeres de su región eran las más bellas aún, y así cada uno de los invitados, hasta que Ahasverosh puso fin a la discusión afirmando que la mujer más bella era su esposa por ser Casti. Fue entonces cuando Ahasverosh encontró la oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro y demostraría en público la belleza de Vashti, poniendo en claro de dónde provenían las mujeres más bellas del mundo, y al mismo tiempo humillaría a Vashti, obligándola a desfilar ante todos, poniendo en claro que él es quien manda y no ella, pese a ser hija de reyes y él no. Ahasverosh mandó traer a Vashti para que desfilara solo con la corona del reinado, como lo indica el pasuk, y sin ningún atuendo más. De este modo conseguiría ambos propósitos con más eficacia. Continuemos. Luego nos dice: Batemaen Hamalka Vashti, y se negó la reina Vashti. Es interesante notar que cuando Ahasverosh ordena traer a su esposa, le llama Vashti la reina, como diciendo que ella se llama Vashti, y el título de reina se lo debía a él por ser esposa del rey. Sin embargo, cuando el pasuk comenta que Vashti no aceptó la propuesta de Ahasverosh, la llama la reina Vashti, pues la postura de ella es que ella es una reina legítima, la reina Vashti, incluso antes de haberse casado con él. Así que no le debía nada al respecto. Otra de las expresiones que encontramos dice: Baiksof hamelech meod bahamato ba'ara bo. Y se enfureció el rey mucho, y su furia se encendió dentro de él. Aquí se nos explica que él tuvo que guardar su furia ante la negativa de Vashti. Otra de las expresiones que encontramos dice: Bayomer hamelech la hajamim yodee haitim. Y dijo el rey a los sabios conocedores de las épocas. Estos sabios eran provenientes de la tribu de Isahar, quienes debían extraer y descubrir cuestiones profundas, así como establecer el calendario hebreo. Pero ¿qué necesidad tenía Ahasverosh de consultar expertos en calendarios en estos momentos? Vashti entonces estaba por cumplir 20 años de edad, y la ley oficial prohibía ejecutar a menores de 20 años. Ahasverosh tenía que demostrar que de alguna manera Vashti contaba con 20 años para poder ejecutarla, y las únicas personas que podían ayudarle eran los sabios judíos de la tribu de Isahar. Y aquí los jajamín estaban en un dilema. Por un lado, no dudaban en buscar la manera de demostrar que Vashti contaba con 20 años de edad y terminar así con su vida, pues era muy malvada con el pueblo de Israel. Sin embargo, de proceder así, cuando a Ahasverosh se le pasara el efecto del vino y recapacitara con lo sucedido, arrepentido de su decisión,
¿Acaso no culparía a los Yehudim por haber tomado esa decisión? Por otro lado, si anunciaba a Ahasverosh que Vashti era menor de 20 años de edad, el rey podría pensar que los Yehudim estaban del lado de Vashti y por lo tanto incluirlos en su misma suerte. Para evitar ambas consecuencias, los Jajamín informaron a Ahasverosh que, desde que el Bet Hamikdash se destruyó, perdieron esa habilidad y esa sabiduría relacionada con el cálculo de los tiempos, así que desafortunadamente no podrían ayudarlo. De este modo consiguieron 3 propósitos. Si Vashti era ejecutada, ellos no habrían tenido nada que ver con eso. Si Vashti no era ejecutada, al menos demostrarían al rey que estaban dispuestos a apoyarlo en lo que precisara. Y le dieron a entender además, indirectamente, lo significativo e importante que era la reedificación del Beit HaMikdash. Continuemos. Otra expresión dice: Ki gen debar hamelech lifne kol yod dat badin. Pues así era la costumbre del rey ante todo conocedor de ley y justicia. El imperio de Ahasverosh se componía de dos reinos aliados, el pueblo persa y el pueblo meda. Y como este reino estaba compuesto por ambos, una de las leyes que había impuesto era que el gobernador o incluso el rey Ahasverosh no tenía la capacidad de tomar la decisión de terminar la vida de alguien, de matar a alguien, ejecutarlo, sin haber sometido su juicio ante los ministros. Este fue el caso de Ahasverosh, que debía presentar el caso de Vashti ante sus ministros para que estuvieran de acuerdo con su ejecución. Sin embargo, sus ministros no asintieron de ninguna manera ante tan descabellada decisión. Ante todo porque estaba ebrio y en este estado no se podía discutir la vida o la muerte de otra persona. Y además, estaban festejando y no era sensato terminar la alegría del momento ejecutando a la propia reina. Pero hubo uno, Memuhán, mejor conocido como Hamán. Se le había puesto el sobrenombre de Memuhán porque siempre estaba listo, Muhán, para aprovechar cualquier oportunidad que se presentara con el fin de ascender y tener más poder en su función dentro del gobierno. Es por eso que Hamán no desaprovechó esta gran oportunidad, pues contaba con una hija soltera, y si su majestad enviudaba, se abriría una puerta para que se convirtiera en el suegro del rey, después de ser el menos allegado de sus 7 consejeros. Vayomer Memuhán, y dijo Memuhán. Ante la propuesta del rey de asesinar a Vashti, los 7 consejeros debían responder en orden, desde el más allegado al rey hasta el menos allegado, que era Memuhán. Sin embargo, Memuhán respondió antes que los otros, y como afirman nuestros sabios, el necio brinca primero. Él quería convencer al rey de sus proyectos, así que comenzó explicando que la falta de respeto de Vashti hacia Ahasverosh finalmente afectaría a todas las parejas del imperio, pues cada esposa menospreciaría a su esposo, justificándose con el hecho de que Vashti también lo hizo, al no respetar la orden del rey. Por eso, concluyó Hamán, convenía no dejar pasar la impertinencia de la reina y terminar con su vida con tal de salvar la dignidad del rey y el honor de cada hombre en su papel de marido. Dijo: Im al hamelech top, si al rey le parece bien. Después de su discurso, Hamán debía evitar a toda costa que los demás ministros revocaran su sentencia, y lo consiguió tendiendo una trampa a los ministros sin saber que tiempo después sería su perdición. Por otro lado, los ministros debían sentirse cómodos con la trampa de Hamán, pues de lo contrario tomarían represalias.
Hamán sabía que, una vez expuesto su punto de vista de ejecutar a Vashti, los ministros se verían en el mismo dilema que los sabios de la tribu de Isahar. Si votaban por perdonarla, Ahasverosh podría tomarlo como si estuvieran en su contra, y si acordaban con Hamán en ejecutar a Vashti, el rey Ahasverosh podría cobrarle su decisión más tarde, cuando el efecto del vino se le pasara. Los ministros entonces encontraron una perfecta salida a su dilema, pues si el rey tomaba la decisión del final de Vashti por sí solo, quedarían fuera de su responsabilidad, de la responsabilidad de esta muerte. El rey disfrutó de escuchar semejante propuesta, pues ahora podría ejecutar a Vashti sin pedir permiso de nadie. ¿Y cómo es esto? Resulta que Hamán, con mucha astucia, pidió dejar de lado por un momento el tema de Vashti para abordar una ley imperial que no le parecía justa. ¿Por qué razón un rey debía consultar a sus ministros para terminar con la vida de alguien? Y entonces, ahí fue cuando el rey disfrutó de escuchar semejante propuesta, pues ahora podría ejecutar a Vashti sin pedir permiso de nadie, y de esta manera Hamán, a su vez, conseguiría su cometido de dar inicio a su plan para que Ahasverosh tomara a su hija por esposa. Y entonces una nueva ley se firmó en los códigos legales del imperio de Ahasverosh. El rey estaba exento de consultar a los ministros para tomar decisiones e incluso para terminar con la vida de cualquier súbdito. Ahora Ahasverosh era libre de decidir y decidió ejecutar a Vashti de inmediato. Hay que mencionar aquí que esa trampa que Hamán tendió para que todos, tanto el rey como los ministros, accedieran a su plan, terminó siendo la trampa que lo atrapó y acabó con su propia vida, cuando Ahasverosh decidió repentinamente ejecutar a Hamán sobre el final de esta historia. En otra parte, a continuación leemos: Malhuta iten hamelech lir uta hatová mimena. Y su reinado otorgará al rey a una mujer mejor que ella. Mejor que Vashti. Pero no solo mejor que Vashti, sino que además Hamán ya le tenía preparada una candidata mejor que ella, refiriéndose a su propia hija. Leemos: Daber kilshon amo, y conversar en el idioma del marido. Era común por aquella época el matrimonio entre diferentes nacionalidades, como sucedió con Ahasverosh, siendo él persa, y su mujer Kasdi. Por ello, para enfatizar aún más el honor que merecía cada marido en su entorno familiar, se ordenó que el idioma de cada hogar sea el del marido. Es interesante deducir que, si fueron necesarias tantas leyes para enfatizar la dignidad del marido en su hogar y respetar su posición como dirigente de la familia, podemos concluir el entorno en que vivían esos maridos dentro de sus hogares. Y Hamán decidió levantar la bandera del machismo. Continuamos ahora con el capítulo 2. Leemos: Ahar hadebarim haele keshoch hamat hamelech Ahasverosh saharet Vashti beet asher asata beet asher nixar aleja. Después de estos sucesos, cuando se calmó la ira del rey, Ahasverosh recordó a Vashti y lo que había hecho y de lo que había sido decretado contra ella. En este pasuk nos comenta que Ahasverosh recordó a Vashti, siendo suficiente con ello para continuar la historia, pero luego agrega lo que había hecho y lo que había sido decretado contra ella, lo cual aparentemente estaría de más. Sabemos que no hay nada de más y nada de menos.
aquí hay algo para aclarar. Pero además, Ahasverosh tomó la decisión de ejecutarla, por lo que el término y lo que había sido decretado contra ella aparentemente no es preciso, pues puntualiza que el decreto fue aplicado por un tercero. Por ello, nuestros sabios explican que Ahasverosh percibió algo más. De hecho, se dio cuenta que la providencia divina había tomado parte en su decisión al ejecutar a su propia esposa, la reina, y vamos a ver por qué. Vashti necesitaba a menudo que se le confeccionaran atuendos reales y sabía que no había costureras y diseñadoras más profesionales para ello que las Yehudiot. Por ello, las obligaba a ir a su palacio para confeccionar las prendas acordes a su gusto. Hasta aquí, nada extraño. Vashti desconfiaba de la honradez de las Yehudot, pues para confeccionar los atuendos le facilitaba hilos de oro, perlas preciosas, demás materiales costosos. Por ello las obligaba a trabajar sin ropa, para evitar cualquier riesgo, y además las obligaba a trabajar en Shabbat. Ahora Ahasverosh se percató como todo tenía sentido. El día en que Vashti fue ejecutada era Shabbat. Hashem había castigado, entre comillas, a Vashti midá keneged midá. Pues Ahasverosh recordó lo que había hecho, refiriéndose a que obligaba a las Yehudiot a laborar en Shabbat sin ropa, y de lo que había sido decretado contra ella, terminar con su vida justamente por rehusarse a venir en Shabbat sin ropa. Esta conclusión inquietó a Ahasverosh, pues aunque deseaba acabar con todos los Yehudim de su imperio, percibió el mensaje evidente que Hashem le había mandado al terminar con la vida de su esposa, del mismo modo en que ella maltrataba a las hijas de su pueblo. Esto fue suficiente para reconsiderar la opción de afligir a los Yehudim, de modo que decidió no tomar cartas en el asunto por ahora. Leemos: Yebakshu lamelech nearot betulot tobot mare behanara asher titav bene hamelech timloch tahat Vashti Bayas Ken. Que busquen para el rey jóvenes vírgenes de hermoso parecer, y la doncella que prefiera al rey reinará en el lugar de Vashti. Y así lo hizo. La idea de Hamán era que, dentro de todas esas mujeres, se incluyera su propia hija, que era soltera, hermosa y descendiente de la realeza, ya que Hamán provenía de Agag, el rey de Amalek, teniendo de ese modo una gran ventaja ante cualquier otra pretendiente que el rey Ahasverosh pudiera elegir. Podríamos especular el gran final. Solo quedaban 2 mujeres de todas las participantes: Esther, la desconocida, y la hija de Hamán del linaje real. No obstante, Ahasverosh eligió a Esther contra todo sentido común, ya que el versículo dice: y Esther no revelaba su nacionalidad. Y la explicación en realidad es obvia. Ahasverosh fue humillado constantemente por Vashti, porque ella provenía de la realeza. A diario escuchaba frases como: yo soy hija de reyes, yo soy descendiente de Nabucodonosor el gran rey, y ahora era su oportunidad de casarse de nuevo como rey con una mujer que no lo menospreciara, y eso podría conseguirlo solo de una manera: tomando por esposa a una mujer que se negara a revelar sus orígenes, que no se supiera, que no le interesara demostrar que formaba parte de una familia real. Leemos: Ish Yehudi Hayá Beshushan Javirá Ushmo Mordejai. Un hombre judío estaba en Shushan, la capital, y su nombre era Mordejai. ¿Cuál es el motivo por el que Mordejai es llamado Yehudí?
Aunque en la actualidad usamos este gentilicio para denominar a todo Yehudí, a todo judío, en ese entonces solo refería a quienes procedían de la tribu de Yehudá. Para quienes estudiamos Kabbalah, Yehudí no refiere a una religión, sino a la facultad de estar conectado con la divinidad. Proviene de Yihud, de unión. ¿Por qué Mordejai se le llamaba el Yehudí? Aquí se nos explica que el nombre Yehudá, la palabra Yehudá, están las 4 letras del sagrado nombre de Hashem, el Yud He Vav He, y además tenemos la letra Dalet, que según la Kabbalah refleja la capacidad de recepción, insinuando de esta manera que un Yehudí significa en quien Dios se refleja en él. Pero para quienes estudiamos Kabbalah sabemos que tiene que ver con aquel que está conectado con la divinidad y que desea estar conectado con la divinidad. Luego leemos Mordejai ben Yair, ben Shim'i, ben Kish. Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shim'i, hijo de Kish. ¿Por qué la Megilá decidió elegir solo estos 3 ancestros de Mordejai? Y aquí nuestros sabios explican que el nombre Yair significa iluminar, que el nombre Shim'i significa escuchar, y el nombre Kish significa golpear, pero no en un aspecto de agresión, sino cuando se golpea una puerta para que le abran. Así fue que Mordejai golpeó la puerta del cielo, sus plegarias se escucharon y así iluminó al pueblo de Israel. Se nos explica además que las iniciales de estos 3 antepasados, Kuf, Shin y Yud, forman la palabra Koshi, que significa dificultad. Estas iniciales de estos 3 antepasados de Mordejai nos enseña que ante las dificultades de la vida se golpean los portones de los cielos, se eleva una plegaria a Hashem y se logra que ilumine nuestras vidas. Seguimos leyendo. Asher ogla im hagola asher hegla, que fue exiliado con el exilio que exilió. ¿Por qué se repite tantas veces el hecho que Mordejai fue exiliado de Israel? Los sabios explican que, pese a que Mordejai fue exiliado desde la primera expulsión del pueblo de Israel, encontró la manera de regresar, pues grande era su amor a la tierra de Israel, y no aceptaba vivir en otro lado. Sin embargo, fue atrapado en el siguiente grupo de exiliados de la tierra de Israel y volvió a escaparse una vez más, y desgraciadamente fue capturado nuevamente, pues Hashem tenía otros planes para él. Leemos. Vaihi omen et Hadassah hi Esther, bat Dodo, ub mot abija beima lekaja Mordejai lo levat. Y fue que adoptó a Hadassah. Ella es Esther, la hija de su tío, y cuando fallecieron su padre y madre, la tomó Mordejai como hija. Mordejai y Esther eran familiares, primos. Esther se quedó huérfana de padre y madre, y Mordejai decidió adoptarla, amparándola como si fuera su propia hija. Algunas explicaciones traducen el término bat como esposa, de modo que la Megilá no solo indica que Mordejai adoptó a Esther, sino que también se casó con ella. Leemos. Batilakaj Esther el Bet Hamelech, y fue tomada Esther al palacio del rey. ¿Por qué dice así? Fue tomada. Porque Esther no se presentó como candidata para probar su suerte, para ser elegida como reina. Por ello la Megilá especifica que fue tomada. Nuestros sabios comentan que muchas personas daban aviso a las mujeres bellas, de las mujeres bellas que existían
en sus vecindades, daban aviso a los encargados de calificarlas para presentarse en el Palacio Real. Y ya que la belleza de Esther era excepcional, debía ser una de las candidatas. Por ello, ante la insistencia de la gente, decidieron entrar al hogar de Mordejai, ver a Esther, y sin pensarlo dos veces la incluyeron en la lista y le advirtieron que debían presentarse en el Palacio Real al igual que las demás mujeres designadas. Luego leemos: Vaibahel beet sheba hanearot haruyot latet la. Y apuró y a las 7 muchachas que le correspondían. En realidad, Esther jamás exigió nada para incrementar las posibilidades de que el rey la eligiera como futura esposa. De hecho, prefería no estar en el palacio como posible pretendiente del rey Ahasverosh. Sin embargo, Haggai, el encargado real para supervisar, coordinar y preparar a las mujeres que se presentarían ante el rey, percibió que Esther tenía muchas probabilidades de ser la elegida, así que le proporcionó todo lo que necesitaba para conseguirlo, además de apresurar su presentación ante el rey. En realidad, Esther hizo solamente un pedido: contar con 7 doncellas que la atendieran. Nuestros sabios explican que el propósito de Esther era ocultar a toda costa su identidad judía. Por eso, precisaba de exactamente 7 doncellas, una para cada día de la semana. De este modo, 6 de ellas jamás descubrirían que respetaba el Shabbat, y la 7ª, que sería la que asistiera en Shabbat, la convencería de guardar el secreto. Leemos: Lo igida Esther et ama beet moladta ki Mordejai tziva alehayer lo tagid. No dijo Esther su pueblo ni sus orígenes, pues Mordejai le ordenó que no lo dijera. ¿Por qué Mordejai no quería que Esther revelara su identidad? Mordejai sabía algo más. Si bien sabíamos que el rey no apreciaba a los Yehudim, Mordejai sabía algo más. Esther era descendiente del rey Shaul y temía que, si Ahasverosh investigaba su linaje, descubriera que Esther era comparable con una princesa y tendría gran ventaja para ser elegida como la futura reina. Y en esto los sabios dicen que supuestamente Mordejai no sabía el hecho de que Ahasverosh había terminado con la vida de Vashti por cómo lo molestaba con enrostrarle todo el tiempo que ella era hija del linaje real. Seguimos leyendo. Ib hagi a tor Esther lo biksha davar. Y cuando llegó el turno de Esther, no pidió nada. Por orden de los consejeros del rey, encomendados en disponer a las mujeres distinguidas para ser presentadas ante el rey, fueron acondicionadas durante 12 meses, 6 meses con tratamientos de aceites especiales y otros 6 meses con fragancias selectas. Luego leemos: Batilakaj Esther el Hamelech Ahasverosh Bishnat Yeva le Malhuto Vaya'az Hamelech Mishte Hadol Vahanaha la Medinot Aza. Y fue tomada Esther para el rey Ahasverosh en el 7º año de su reinado, y elaboró el rey un gran festín y descuentos a las ciudades hizo. 4 largos años esperó a Ahasverosh para tomar la decisión final, y finalmente eligió a Esther como la reina que tomaría el lugar de Vashti. Y ahora tenía que buscar la manera de que todo el imperio aprecie a su nueva reina, pero ¿cómo lo lograría? Bueno, este pasuk refleja la inteligencia que tuvo el rey Ahasverosh, al menos en este acto, logrando su propósito de manera sencilla y muy eficaz. Redujo la cantidad de impuestos que recaudaba el reinado por el amor y aprecio que le tenía Esther.
y como era de esperarse, cada habitante, al darse cuenta de la gran bendición que esto representaba, solo podía decir con felicidad: bendita sea la reina Esther, reflejando no solo el enorme cariño del pueblo hacia Esther, sino que además colocó al rey en una situación donde la reina Esther tenía un enorme peso político, lo que al final influyó en la decisión de Ahasverosh de concederle todo lo que ella pidiera. El rey Ahasverosh ya había elegido sus soberanas, concubinas y doncellas, y ahora había llegado el momento de elegir a la reina. Leemos en Esther Magedet Moladta Be'et Amma Kasher Tziba Aleja Mordejai Be'et Maamar Mordejai Esther Osa. Esther no revela a su pueblo ni sus orígenes como le había ordenado Mordejai, y la orden de Mordejai Esther cumplía. Luego leemos Bigtan Bateresh Mishomre Hasaf Baibakesh Hu Lish Loach Yad Bamelech Ahasverosh. Bigtan y Teresh, de los cuidadores del portón, pretendieron asesinar al rey Ahasverosh. Al parecer, las labores en el palacio del rey Ahasverosh eran incesantes, y ahora que había contraído matrimonio con Esther, los banquetes se reanudaron y el trabajo no terminaba. Por ello, dos servidores del rey Ahasverosh, Bigtan y Teresh, decidieron asesinarlos y conseguir así descansar por un tiempo. De hecho, nuestros sabios comentan que Bigtan y Teresh tenían planeado asesinar también a Esther, envenenando la comida que recibirían en conjunto. No obstante, Mordejai se enteró de la traición a tiempo. ¿Cómo supo Mordejai lo que tramaban Bigtan y Teresh? Según algunas opiniones, lo profetizó, y según otras, Bigtan y Teresh cometieron el descuido de conversarlo cerca de Mordejai. Supusieron que no comprendería lo que tramaban, pues hablaban en tártaro, un idioma difícil de dominar. Lo que no sabían era que Mordejai era el jefe de Sanedrín, y para poder serlo debía dominar 70 idiomas del mundo, incluyendo el tártaro. O sea que él dominaba 70 idiomas y podía entenderlos. Luego leemos Batomer Esther la Melech Beshem Mordejai, y dijo Esther al rey en nombre de Mordejai. De este suceso, nuestros sabios afirman que todo el que menciona algo en nombre de quien lo escuchó trae la salvación al mundo. Pues sabemos que gracias a que Esther advirtió al rey en nombre de Mordejai y de esa manera salvó su vida, Ahasverosh ordenó que se escribiera el suceso en el libro de los recuerdos, y luego, sobre el final de la Megilá, veremos este recordatorio que finalmente fue el que salvó la vida de todo el pueblo de Israel. Vaibukash hadabar vaimatze vaitalu shenehem al etz vaikatev besefer dibre hayamim. Y se investigó el tema y se confirmó, y colgaron a los dos en un árbol, y se escribió en el libro de los recuerdos. El Midrash comenta que Bigtan y Teresh fueron presentados ante el rey Ahasverosh y se les ordenó consumir la comida del rey. Ante su negativa, fueron colgados y todo el suceso fue inscrito en el libro real de los recuerdos, de las memorias del reino. Cabe preguntar, según la opinión de que Mordejai se enteró casualmente del plan siniestro, ¿por qué actuó para salvar a un rey malvado que había frenado la obra del templo? Hizo pecar a los Yehudim en la fiesta de Yushan y además le arrebató a Esther. Estaría bien que no lo matara, aunque no le hubiese disgustado, pero ¿por qué salvarle la vida? La respuesta es que en la vida hay que analizar los caminos de Hashem. Mordejai se preguntó: si Hashem lo quisiera matar, ¿por qué permitió que yo me enterara? Bajo la regla de que no existen coincidencias, esto significa que si yo lo escuché, es para que actúe,
y haga algo, aunque no sea lógico ni conveniente. Hashem sabe lo que hace. Como dice el rey Shlomo, incluso si tu enemigo tiene hambre, dale pan.